no se puede decir otra cosa. Raúl Sor le apuntó medio a medio a lo que iba a pasar con Liz Truss cuando se supo de esta situación que terminó removiéndola, o por lo menos la afectaba, y que dijo literalmente no pasa de esta semana como primera ministra británica. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió, Raúl. Y bueno, enhorabuena por tu predicción. Pero, ¿qué significa esto en términos políticos en Gran Bretaña? No es una cosa que haya pasado con mucha frecuencia, pero sí ha pasado antes también, que han salido primeros ministros, no digo que tan rápido como le ocurrió a Liz Truss, pero han habido, bueno, el mismo Boris Johnson también estuvo ahí tratando de mantenerse hasta el final, pero bueno, salió igual. Efectivamente, y bueno, esa es una característica del sistema parlamentario, que si hay una mayoría de los parlamentarios de tu partido y tu partido tiene el control, te pueden sacar, no cuando quieren, pero con relativa facilidad, y finalmente los partidos escriben su reglamento y pueden, si las cosas se le ponen difíciles, pueden cambiar los reglamentos, y es así en muchas partes del mundo. Pero Liz Truss había hecho un experimento, digamos, de extrema derecha, económico, en la cual no midieron las consecuencias, no había sido supervisado por algunos organismos que suelen hacerlo, organismos de Estado, y esto provocó una corrida inmediata. La libra esterlina comenzó a perder valor, y también hubo una corrida de capitales, sobre todo de ciertos fondos de pensiones y otros fondos institucionales, que comenzaron a temer que la inestabilidad que se estaba generando en Gran Bretaña, la inestabilidad financiera, no política, podía dañar sus intereses. Y esto en un país que se ha caracterizado por su estabilidad, por tener reglas del juego muy claras, y que de pronto comienza a recortar los impuestos en forma muy significativa, y a perjudicar también a los sectores más pobres en beneficio de los más ricos. Es decir, el 5% más rico de los británicos se beneficiaban directamente con los recortes de impuestos. Y en cambio, la situación con las enormes alzas de tasas de interés están perjudicando de manera brutal a los sectores, por ejemplo, que tienen deudas habitacionales. Es decir, todo lo que se están comprando una casa le está subiendo esa deuda, y además, y esto no es responsabilidad directa de la señora Truss, pero hay una subida meteórica de los costos de la energía, en el caso de Gran Bretaña, del gas, que ha subido y que es un insumo absolutamente clave, especialmente de cara al invierno que se está aproximando. Ya se ve en algunas imágenes que el clima está más lluvioso, la gente se ve mucho más abrigada. Bueno, y el gas es uno de los elementos centrales para la calefacción, y por lo tanto esto está agregando una cantidad adicional importante de dinero a la gente que está en una situación de creciente precarización, no de pobreza, pero que tienen que comenzar a hacer opciones difíciles. Y esto ha puesto de relieve otro tema muy importante en Gran Bretaña, que es finalmente quién elige a las autoridades, porque la señora Truss no fue elegida por el pueblo, ella fue elegida por el Parlamento, y ni siquiera por el Parlamento, ella perdió las elecciones parlamentarias entre los 300 y tantos parlamentarios conservadores. Ella no fue la primera opción, fue el señor Sunak, su anterior ministro de Hacienda, o sea, el ministro de Hacienda de Boris Johnson, fue candidato contra ella y obtuvo más votos en el Parlamento. Pero después
de haber perdido entre los parlamentarios, el voto se llevó al partido. El partido tiene unos 100 y tantos miles militantes y entre ellos votaron. Y allí ella resultó la favorita. De manera que, el pueblo británico, no hubo elección general, fue elegida por 2 instancias partidarias. Y ahora Gran Bretaña se enfrenta a la perspectiva de que otra vez sea el Parlamento el que elija absolutamente al sucesor de la Liz Truss. ¿Por qué? Ahora hay 3 o 4 candidatos posibles y el partido ha puesto una condición. Ha dicho, antes para presentarse como candidato dentro del Partido Conservador, se necesita una cantidad mínima de votos, 20, 30, y después se va a una votación. Y vamos descartando todos los que van teniendo una votación relativamente pequeña, y llegamos a los 2 últimos, que en este caso fueron Sunak y Truss, y entre ellos elegimos. Bueno, ahora han dicho, para que no haya muchos candidatos, 100 parlamentarios tienen que respaldar, auspiciar una candidatura. Como son un poquito más de 300, bueno, está claro que no pueden haber más de 3 candidatos, y lo más probable es que sean 2. Y en el partido, hoy día, esto tiene que resolverse, el lunes tienen que estar, a las 2 de la tarde se cierra el plazo para inscribir candidatos, que pueden ser 2 o 3, no más, porque no hay suficientes parlamentarios para auspiciarlo. Y entre ellos van a tener que elegir, pero lo que realmente quiere mucho de la directiva conservadora es que haya un solo candidato, encontrar un candidato consenso, y para aplacar la crisis que es decir, hoy día Gran Bretaña está en medio de un huracán político. Bueno, nombremos a uno y el lunes le presentamos a la gente, este fue el ganador. Entonces ahora están en conversaciones dentro del partido para que, digamos, ver quién es el candidato ideal desde la perspectiva de los conservadores y nombrar el lunes directamente al ganador. Si no lo consiguen, bueno, se postergará la decisión final hasta el viernes. Pero si hay un solo candidato, no va a haber otra vuelta y el partido va a ser prácticamente notificado. Entonces uno se pregunta cuán democrático es este sistema, en el que después de errores garrafales, pero realmente garrafales, el partido a puertas cerradas y más bien la cúpula va designando al próximo primer ministro, si es que ese es el caso el lunes. Bueno, hay mucho cuestionamiento, sobre todo de los otros partidos, de los laboristas, de los liberales, en fin, de los nacionalistas escoceses, que dicen, no, esto no es aceptable. Oye, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué ha estado rondando todo el día, lo he escuchado, pero casi con una especie casi como de frustración, esta idea de que perfectamente puede Boris Johnson volver? Así es. Boris Johnson, claro, podría ser uno de los candidatos si consigue los 100 parlamentarios que lo auspicien. No es tan fácil que los consiga. Él generó muchos anticuerpos, especialmente entre los parlamentarios, pero podría obtener los 100 votos. Él es mucho más popular en el partido que entre los parlamentarios, de manera que si esto va al partido, él podría tener más respaldo. Pero también ha pasado algún tiempo, han habido muchas denuncias, hay parlamentarios conservadores que han dicho él ha cometido una de las transgresiones más importantes que puede cometer un parlamentario, y es haberle mentido al Parlamento, y hay una investigación en curso sobre estas presuntas mentiras. Como dicen ellos, ha sido económico con la verdad, es decir, en general tratan de no usar la palabra mentira. El lenguaje parlamentario es muy rococó y muy elegante, entonces eluden, y es una buena cosa, mientras menos adjetivo y más
factual, tanto mejor para todos. Esto de digamos, salir y agredir a las personas no es una buena política en ninguna circunstancia. Pero en fin, sí, Johnson tiene posibilidades. Él no ha todavía, como dicen los ingleses, no ha tirado su gorra al ruedo, pero podría ser. Y Oye, él tiene popularidad en ciertos sectores. Oye, Raúl, ¿y qué pasa con la oposición, digamos? ¿Tiene que mirar esto solamente o tiene también algo que decir en toda la situación? Constitucionalmente no tiene nada que decir, no puede forzar una elección. Los laboristas son minoría y junto con todos los aliados todavía los conservadores tienen una mayoría suficiente, por lo tanto no pueden forzar una elección, pero en política tú sabes que por supuesto están todos llamando a una elección general, a sabiendas. Bueno, para los conservadores que están 15 a 20 puntos por debajo de los laboristas, lo último que quieren es una elección. Y cada parlamentario sabe lo que arriesga en una elección o las recompensas que le esperan. Y si hubiera elecciones mañana, no hay ninguna duda, según las encuestas, que los laboristas barrerían a los conservadores. Pero esto, digamos, en Gran Bretaña hay una situación de inestabilidad, de incertidumbre muy grande. Vienen saliendo, bueno, ahí veíamos el letrero sobre el Brexit. Es decir, eso ya fue un cambio enorme y se prometió que el Brexit y, digamos, de alguna manera Gran Bretaña se iba a convertir en esta expresión que se usa, los franceses usan, es decir, se iba a convertir en Singapur sur Thames, es decir, Singapur sobre el Támesis, el río que cruza Londres, y que, digamos, Singapur es un país increíblemente próspero y Gran Bretaña iba a seguir ese camino. Ocurrió todo lo contrario, absolutamente lo contrario. Y hay mucha resistencia a Johnson entre parlamentarios, de manera que, sí, aunque él decidiera presentarse y consiguiera el auspicio de 100 parlamentarios, todavía es difícil. Y ahí tenemos a Rishi Sunak, que, como dice ahí, es el favorito, fue siempre el favorito del partido. Él ganó las elecciones dentro de los parlamentarios. Él era el favorito de los parlamentarios, no del partido. Y también el hecho que él es, digamos, de color, también gravitó, sobre todo en el partido, en su contra. Él es un hombre que tiene una gran reputación en la clase económicamente más poderosa, es, digamos, entre los empresarios, los banqueros, un hombre muy admirado, pero no necesariamente por toda la población, donde existe una cierta dosis de xenofobia, de rechazo a los inmigrantes, y él, pese a que se educó en uno de los mejores colegios de Gran Bretaña y es absoluto por ingreso, es un hombre muy rico, de todas maneras su apariencia le juega en contra. Bueno, entonces tenemos que esperar. ¿Cuándo dices tú que esto se resuelve? Si lo resuelven armoniosamente dentro del partido, el lunes ya podríamos tener al nuevo primera ministra o primer ministro, porque hay 2 o 3 mujeres que también están compitiendo, entre ellos la que fue la ministra del Interior, que renunció hace un par de días. Ya, o sea, es una decisión que probablemente vamos a estar conversando la próxima semana de eso, sin duda. Sí, es posible que el lunes estemos hablando de esto y quién es el nuevo o la nueva autoridad máxima en Gran Bretaña. Vámonos a tu libro. Es un libro que no puede ser más tópico, más eso, El oro y el caos, de Kwasi Kwarteng. Kwasi Kwarteng era el ministro de Hacienda de la señora Truss. Sí. Y renunció hace pocos días y eso fue lo que desencadenó. A él le atribuyen haber hecho el plan económico para el gobierno de la señora Truss y, por cierto, él tiene una responsabilidad muy grande en el caos, justamente, no en el oro, y que provocó la debacle. Y
la señora Truss, tratando de salvar la situación, bueno, le pidió la renuncia, cosa que él hizo, y bueno, ya está, ha quedado en el pasado, pero su libro yo lo recomiendo absolutamente. ¿Qué libro más bueno, más entretenido y muy bien investigado? Él es un académico de fuste, es decir, es un hombre que investigó esto, pero profundamente, y entiendo por qué lo nombraron, la paradoja, que tú puedes ser un brillante académico, pero un desastre como operador físico en temas económicos. Y él parece cumplir con esa condición, porque como escritor tiene un gran futuro, es muy bueno su libro, y es una historia del dinero. Básicamente es como el patrón oro fue ganando terreno antes a las Fuerzas Armadas, digamos, a las milicias, a los distintos cuerpos armados, les pagaban con pepitas de oro, es decir, en oro, nada de billetes, nada de moneda, porque claro, cuando habían guerra, todas las monedas, digamos, si después no te las querían reconocer, bastaba con que, digamos, tú llegabas con una moneda de un país derrotado, haga con ella lo que quiere, juegue las bolitas, pero nadie le va a reconocer el valor. Y por lo tanto, el patrón oro era fundamental. Y así, él narra a lo largo de la historia el papel muy importante que cumplió América Latina, y especialmente cuando España se hace de las grandes cantidades de oro en este continente. Esto potencia enormemente el patrón oro. De pronto hay una relativa abundancia. El oro es difícil de conseguir y por eso ha sido un patrón, porque tú no lo puedes producir en las cantidades que se te da la gana. Y hay una relación entre la dificultad en producir el oro y el volumen de dinero que tú tienes, y por eso los bancos centrales estaban obligados a tener el equivalente de todo el circulante en papel o en moneda en oro, y que tú por ley podías convertir cualquier dinero en oro. Bueno, esto con el tiempo se fue diluyendo y finalmente hoy día el oro pasa, aunque tiene un rol, es un rol muy secundario, y han surgido una serie de instrumentos financieros que han, por decirlo, han eludido la necesidad de tener un respaldo en oro. Pero yo lo recomiendo, este libro, muy ameno, muy bien investigado. Oye, y con muchas ideas. Fíjate que me recuerda, si que alguien quiere además compararlo, porque Neil Ferguson en Estados Unidos escribió un libro muy parecido, se llama en inglés The Ascent of Money, el ascenso del dinero, que es la historia ahí también de cómo se produce, cómo se fabrica, cómo se despliega, cómo nace esta moneda, que hoy día es el patrón planetario, digamos, pero y los altos y los bajos también, muy entretenido. Es una historia de el ascenso del dinero en la vida de las distintas civilizaciones y sobre todo centrada, por cierto, en el caso de Ferguson en Estados Unidos. Pero es bien entretenido, y yo estuve hojeando las primeras páginas del libro de Quanten, y también es muy entretenido como te empieza a narrar qué cosas tenían valor y cómo perdieron valor y cambiaron su valor por otras cosas que, de acuerdo a los acontecimientos que ocurrían, la gente se hacía rica o se hacía pobre, en fin, y sobre todo, y eso es bien interesante en el libro que está recomendando, porque lo vi bastante, las distintas triquiñuelas, desde truco hasta estafa, hasta generar guerra para tener control sobre la riqueza. No, pero está muy bien escrito, tienes razón. Sí, y bueno, es para los que quieren aprender un libro de introducción básico a economía, se los recomiendo, porque no se necesita
conocimiento previo, y él tiene un muy buen balance entre la anécdota entretenida, pero no pierde nunca de vista el elemento central que él está tratando de explicar. Dicho de otra forma, es muy, muy didáctico. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo.